Vamos a empezar. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hay un pequeño eco, no sé si a nivel técnico, entonces a ver si lo pueden resolver a nivel técnico, estaría muy bien. Primer punto, teniendo en cuenta que la reunión DROA de ayer se tuvo que anular por cuestiones de dificultad de interpretación de las personas externas, es decir, que no podían intervenir en inglés y considerando la huelga de nuestros intérpretes no fue posible contar con servicio de interpretación, decidimos anular la reunión de DROA de ayer. Y considerando que nuestros participantes hoy que no hablan inglés están en la sala, hemos podido mantener la reunión de hoy de la Comisión DROA. Y reanudamos con el orden del día. El primer punto del orden del día, que es el punto que teníamos que tratar ayer, es la aprobación del orden del día. Y si no hay problemas, pasamos entonces ya directamente al punto 8 del orden del día, a sabiendas de que los intercambios que estaban previstos ayer se van a reorganizar en nuestro orden del día en cuanto ello sea posible, evidentemente. Bien, punto 8 del orden del día. Y aquí empezamos con un intercambio de puntos de vista sobre el informe de la Comisión de Colombia de la Verdad que se publicó el último 28 de junio. Y ese informe habla de las violaciones de derechos humanos durante los 52 años de conflicto armado que ha desplazado a más de 5 millones de personas y se ha cobrado 220.000 víctimas. Además, también en el informe se incluyen toda una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de Colombia, o diría al futuro gobierno de Colombia, para que el país pueda avanzar con esas recomendaciones. Durante múltiples ocasiones, el Parlamento Europeo ha manifestado su apoyo al proceso de paz, a la promoción de los derechos, de los valores democráticos y la protección de derechos humanos. Más recientemente, el Parlamento Europeo formó parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia en mayo del 222 y tenemos aquí a la observadora principal que está con nosotros hoy y quiero darle las gracias por el trabajo que realizó entonces. Y aunque la violencia sigue muy presente en Colombia, el nuevo gobierno elegido y las recomendaciones publicadas por la Comisión de Colombia de la Verdad constituyen señales positivas para que haya una aplicación plena del acuerdo de paz del 2016 en este país. Y por lo tanto, ahora tenemos el honor de acoger aquí al señor Leiner Palacios, que es miembro de dicha comisión y que va a presentar las conclusiones del informe. Y también quiero cederle la palabra a Javi López, que es presidente de la Comisión Parlamentaria Eurolat, para que presente el tema. Javi, adelante. Ah, no. Quizás primero el vídeo, ¿no? Javi, ¿sí? Javi. ¿Dónde? Javi. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, lo que quería hacer como presidente de la Delegación para América Latina, que coorganizamos este punto, agradecer al comisionado Palacios que nos acompañe hoy aquí y obviamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por su disposición a celebrar este punto que creemos muy relevante para el Parlamento y también para la delegación con América Latina, ¿no? Es relevante para nosotros poder escuchar el testimonio del comisionado y conocer de primera mano el importante trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad en Colombia durante los últimos años. Un trabajo de referencia, un trabajo que es consecuencia del acuerdo de paz, del acuerdo de La Habana, un trabajo intenso que recoge 30.000 testimonios de personas que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia, desde miembros de las fuerzas públicas, políticos, empresarios, ciudadanos, pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, pasando por grupos armados ilegales y gente que dejó las armas y hoy busca un camino no violento para desarrollarse en la sociedad colombiana. Pero detrás de todo ello, sobre todo, un gigantesco sufrimiento por parte
del pueblo de Colombia. En definitiva, más de 60 años, ¿no?, de guerra contados de manera fragmentada, que hoy se intentan juntar con un documento mediante el trabajo de 11 comisionados, que el país conozca una visión objetiva, imparcial del conflicto y que pueda asentar la verdad, la memoria y un paso imprescindible que queremos también para el desarrollo de la paz. El documento recoge propuestas también y demandas sociales, muchas de las cuales están enfocadas a la reparación integral, la transformación de los territorios, el acceso a tierras o la importancia de tener cambios en el sistema político de Colombia, una serie de propuestas que también este Parlamento está muy interesado en escuchar, y elabora recomendaciones muy relevantes y pertinentes como eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar, separar fuerzas de orden público. Hay diferentes cuestiones que recoge el documento, ¿no? Celebramos el trabajo y queremos subrayar la importancia que tiene la implementación del acuerdo de paz de forma integral. Es una buena ocasión, después ya de 5 años, para continuar trabajando en este sentido. Esta es una pieza más de este acuerdo de paz y es una pieza central, creemos nosotros, también para el trabajo que tenga que hacer el futuro gobierno del país, ¿no? El Parlamento se compromete a continuar acompañando al país en este proceso, como ha hecho durante los últimos años, y por eso también esta comparecencia para nosotros es de enorme relevancia. Merci beaucoup. Donc on va commencer. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con un vídeo. Vamos a proyectar un vídeo de Janet Bautista, directora de la Fundación Niña Bautista, que milita por los derechos de los desaparecidos y ha cooperado con la Comisión de la Verdad. Es un vídeo de 3 o 4 minutos. Tiene subtítulos en inglés. Entonces, si hay un problema de sonido, no se preocupen porque tiene los subtítulos y van a contar con la traducción. Vamos a poner el vídeo directamente, si es posible. Ce serait bien d'avoir le son. Estaría bien tener sonido. Por favor, el servicio técnico puede ponerle sonido al vídeo. En plus fort. Y un poco más fuerte, por favor. Esta audiencia para escuchar la presentación del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Quiero enviar un saludo muy especial al comisionado Leiner Palacios y también a Brigada de Paz Internacional. Para los familiares de los desaparecidos en Colombia, el compromiso del Parlamento Europeo y de la Unión Europea ha manifestado, por lo menos en 2 resoluciones, al acuerdo de paz ha sido muy importante. Asimismo, el apoyo político y financiero a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. El informe de la Comisión de la Verdad resalta el hallazgo de más de 121.700 desapariciones forzadas, una cifra alarmante para un país que ha vivido, entre comillas, mucho tiempo en democracia. La Fundación Nidia Erika Bautista trabajó arduamente para entregar por lo menos 6 informes a la Comisión de la Verdad, incluido uno de ellos sobre violencia sexual contra las mujeres buscadoras que en el camino de la búsqueda sufren muchos atropellos en su integridad física por buscar a los seres queridos. En estos informes resaltamos las vulneraciones de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinos, que esperamos no se queden en la impunidad. Para nosotras es muy importante decirles que el crimen de la desaparición forzada sigue demasiado invisibilizado en el entorno europeo, en el entorno mundial, y no debería ser así por tratarse de un crimen de lesa humanidad que aún en el posacuerdo se sigue cometiendo contra
gente en las comunidades rurales y en las comunidades urbanas, incluida la protesta social, donde llevamos casos de jóvenes de 16, 17, 18 años que fueron desaparecidos por salir a protestar pacíficamente. Hemos pedido al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, que incluyera una recomendación especial como la declaratoria de estado de cosas inconstitucional sobre las desapariciones forzadas y sobre la búsqueda, por el alarmante estado de impunidad, por la ausencia en el deber de búsqueda que continúan haciendo las autoridades competentes para ella. Necesitamos de su ayuda y creemos en que los ojos de la comunidad internacional sobre lo que sigue pasando en el país, especialmente a las mujeres defensoras, es vital. Por nuestra labor en defensa de los derechos de los desaparecidos, estamos siendo muy perseguidas. En menos de un año hemos tenido por lo menos 7 incidentes de inseguridad que involucran privaciones de la libertad, robos de información, hostigamientos, intimidaciones de hombres que en la oficina, en la puerta, dejan cruces para que no sigamos haciendo nuestro trabajo, como un mensaje de que debemos parar lo que estamos haciendo. Sabemos que con la comunidad internacional y su compañía no estamos solas y que la democracia se puede fortalecer con el cumplimiento de las recomendaciones sobre la búsqueda de los desaparecidos y la lucha contra la impunidad en Colombia. Muchas gracias. Voilà, après Bueno, después de este vídeo, cederé la palabra al señor Leiner Palacio, jefe, y en las elecciones la presidenta era Izaskun Bilbao. Cedo primero la palabra al señor Leiner Palacios. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo para cada uno de los diputados. Muchas gracias, Javi. Y agradecerle de manera especial al Instituto Europeo para la Paz, quien ha facilitado incluso mi llegada hasta aquí para compartir un poco las conclusiones de este proceso de casi 4 años de trabajo al interior de la comisión. Y sobre todo manifestar como comisionado mi agradecimiento a las víctimas del país, a las víctimas de Colombia, por su disposición siempre para escuchar. Yo mismo vine desde una experiencia de victimización terrible en el marco de la masacre de Bojayá, y realmente somos conscientes de la gran disposición que han tenido las víctimas, y como ustedes lo acaban de ver con el video de nuestras hermanas buscadoras de los desaparecidos, siempre hay esa manifestación. Nosotros pudimos en este trabajo escuchar alrededor de 28.000 personas que nos quisieron dar su testimonio, pero también pudimos recibir más de 1.000 informes y pudimos realizar más de 35 actos de reconocimiento y más de 60 procesos de escucha. Una variedad de testimonios donde participaron personas responsables desde las guerrillas de la FARC, también insurgentes del ELN, pero también personas que participaron en el paramilitarismo, empresariado, gente de la sociedad civil. En conclusión, nosotros terminamos una escucha bastante plural, bastante amplia, bastante importante. Y debo también resaltar la participación desde los informes que miembros de la fuerza pública nos hicieron llegar para un poco también contrastar y permitir que esta reflexión fuera equilibrada. Nosotros traemos, creo, una noticia positiva en un contexto donde el mundo y algunos países han iniciado guerras. Nosotros con esta propuesta y con esta reflexión que traemos,
le queremos enseñar también al mundo de que es posible solucionar las diferencias sin la necesidad de eliminar al que piensa distinto. La guerra nuestra y la conclusión que hemos llegado es que fue una guerra inútil, una guerra que no tuvo sentido en la medida en que no logró transformar las causas estructurales y los factores de persistencia del conflicto armado colombiano por vía de las armas. Y en las actitudes de arrepentimiento de los responsables, así también lo dejamos ver en sus posiciones. Nosotros, ¿cuáles han sido las conclusiones? Pues tenemos un documento y el informe contempla 11 capítulos que van desde la narrativa histórica, desde contar los procesos de exilio de las personas que salieron del país, pero también unos hallazgos, unas recomendaciones, y hablamos de unas voces testimoniales en un documento, pero también hablamos de un territorio que ha sido golpeado y reconfigurado en el contexto del conflicto armado. Hablamos de unas graves violaciones de derechos humanos y allí señalamos a nuestro juicio los niveles de responsabilidades de cada uno de los actores, pero también hablamos de los impactos que ese conflicto tuvo en la población y las maneras como la población resistió. Ha sido sorprendente para nosotros encontrar más de 1000 experiencias de resistencia, o sea que el pueblo colombiano, además de recibir esa violencia, pues pudo generar y buscarse maneras para hacerle frente a esa realidad que vivía. Y hablamos también de lo que le aconteció a las mujeres y a la población LGBTI, y hablamos de lo que le aconteció a los niños y niñas desde un drama del reclutamiento y desde un drama de cuántos niños y niñas quedaron huérfanos después de la guerra. Pero también en este informe explicamos lo que le aconteció a los pueblos étnicos de Colombia. Y la primera conclusión que tenemos es que el conflicto armado colombiano tuvo un tinte racista en la medida que se profundizó y se exacerbó mayoritariamente en poblaciones que tenían un color de piel distinta, y por esa condición de piel y por esa condición económica percibimos unos rasgos de comportamiento de los actores que llevaron a profundizar la violencia en esos territorios. Identificamos allí 17 macrorregiones que consideramos importantes y aquí hacemos una alerta al mundo. Si desde esos 17 regiones de conflictividad en Colombia no se atienden las problemáticas que pasan por el desarrollo, que pasan por economías, pero que también pasan por la presencia de cultivos de uso ilícito y también pasan por el abandono institucional, pues va a ser muy difícil superar la paz en Colombia. Y ahí hacemos una alerta también a los países que hacen presencia en Colombia y que nos han ayudado para avanzar. Es muy importante que podamos revisar con detenimiento esos procesos ahí en esos territorios. Y concluimos con una serie de recomendaciones. Quisiera llamar la atención sobre la importancia que tiene para un país que quiere avanzar en la paz tener muy claro el apoyo que se requiere para asegurar esa vida en los territorios. Y en ese sentido hacemos un llamado sobre la importancia de continuar el apoyo a los procesos de seguridad y de las fuerzas militares en los territorios donde precisamente se ha marginado y se ha abandonado, y en los territorios donde precisamente no ha habido esa protección. Necesitamos una seguridad y una protección para la vida humana. Y necesitamos avanzar sobre unas posibles salidas negociadas al conflicto armado. Sin duda, el destrozo que recibimos en la documentación por las acciones violentas del ELN y de otros grupos armados es tremendamente doloroso y tremendamente triste. Escuchar mujeres que fueron violadas, niños que están siendo reclutados, jóvenes que prefieren ahorcarse para no
incurrir y no caer en las garras del reclutamiento son parte de los testimonios que escuchamos y quedamos realmente conmovidos con esas historias. Escuchamos también mujeres que sus vientres fueron perseguidos y desde sus vientres les asesinaron y les desaparecieron a sus niños. Solamente en el Canal del Dique escuchamos que hubo más de 10.000 personas desaparecidas. El Canal del Dique se convirtió en un cementerio de Colombia. Y eso son parte de cosas, realmente de las atrocidades que queremos superar hoy. Por eso digo que venimos aquí con esperanza. Hoy, cuando las guerras avisoran, Colombia ha decidido enfrentar su pasado, ha decidido enfrentar su verdad, una verdad que es dolorosa, una verdad que nos conmueve desde las narrativas del sufrimiento, pero también una verdad que nos interpela para seguir avanzando en los procesos de consolidación de esa paz. Creo que estamos ante una oportunidad única en el país. Hoy precisamente vemos desde el lanzamiento de este informe la importancia de la implementación integral del acuerdo de paz. Y quizás mi llamado a la comunidad internacional es que por nada del mundo piensen que hemos terminado la tarea. La tarea apenas comienza en la medida que estas recomendaciones son lo desafiante para la nación. Y si Colombia fracasa en esta ruta de implementación de estas recomendaciones, no habremos fracasado únicamente como Estado, sino también habrá fracasado la política de consolidación y de construcción de paz del mundo. Nosotros queremos seguir siendo pioneros en ese ejercicio y sobre todo pioneros porque somos conscientes y hemos vivido esa guerra y somos conscientes de lo que esperarían las víctimas en este contexto. Así que mi invitación humildemente es a que ojalá en este nuevo impulso que queremos dar no nos dejen solos y nos sigan acompañando para poder asegurar esa paz tan anhelada y ese llamado a la convocatoria de la paz grande que le queremos hacer al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Je vais donner directement la parole. Cederé directamente la palabra a Izaskun porque tiene que marcharse a otra reunión. Izaskun, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Y creo que no es la primera vez que escucho al señor Leiner, pero con una responsabilidad diferente hoy como comisionado de la verdad. Realmente creo que tiene usted razón cuando dice que Colombia se enfrenta a su verdad, a su manera y de una manera valiente. Tuvimos oportunidad de conocer en la observación electoral, cómo evolucionaba desde el punto de vista político también Colombia, lo que la gente esperaba. Y mi pregunta es la siguiente: si ustedes sabemos que los procesos de paz, el reconocimiento de víctimas y todo lo que ustedes están relatando en esta historia, ¿no?, necesitan también de un diálogo entre diferentes. A mí me gustaría preguntarle sobre cómo ven el futuro, cómo ven ese diálogo entre diferentes en el ámbito político para poder llevar a cabo efectivamente todos los objetivos para construir esa paz que creo que podrá ser en el futuro una referencia en el mundo. Ustedes han vaciado la casa, saben lo que hay y ahora hay que construir algo distinto. Pero el acuerdo entre diferentes va a ser fundamental después del resultado electoral y tal y como ha quedado configurado socialmente también en las diferentes posiciones. Pero parece que hay una opinión generalizada, es la sensación que tengo, que todo el mundo puede estar de acuerdo en la necesidad de acordar o de avanzar en este acuerdo. A mí me gustaría preguntarle por esa cuestión, que creo que es la primera que habría que abordar. Gracias. Y siento decirles que me tengo que marchar enseguida porque tengo unos votos en 2 comisiones y me gustaría mucho poder escucharle. Gracias. Gracias. Merci, Izaskun. Muchas gracias, Izaskun. Creo que no hay ningún representante del PPE para intervenir en este momento. Por lo tanto, cedo la palabra
a Nacho. Nacho. Y enhorabuena por su trabajo y el de sus colegas, que hemos seguido con atención en medio de presiones, en medio de deslegitimaciones, en medio de un clima en el que seguramente no era fácil trabajar y en el que, como usted dice, seguramente la gran alegría era haber podido contribuir al futuro de su país y haber dado voz a tantas personas que pensaban que lo que les había pasado nunca iba a ser contado. Y creo que desde el punto de vista moral, un ejercicio con el que ustedes son un ejemplo para el mundo. Sé que formalmente la comisión debe disolverse, si no me equivoco, en agosto. ¿Hay algún tipo de idea, de pretensión de extender su mandato? Porque parece muy poco tiempo después de la presentación el que se disuelvan ustedes. Sé que es lo formalmente acordado, querría saber si hay algún tipo de opinión, intención, por su parte o por de cualquier otro agente del Estado, la posibilidad de extender su mandato. Y estamos ahora en el momento precisamente en el que todos sabíamos que iba a ser un momento tenso, porque una comisión de la verdad que ha actuado con la seriedad y la serenidad con la que ustedes lo han hecho, al final pone una sociedad entera enfrente de sus fantasmas. En un informe de OIDACO que tengo delante, dice, traduzco, debate sobre el contenido del informe y la polarización pueden incluso conducir a riesgos de seguridad para aquellos que han promovido el informe y su legado. ¿Hay algún tipo de indicación, hay algún tipo de continuación del harassment, hay algún tipo de temor que tengan ustedes o las personas que han colaborado con ustedes en este momento? ¿Hay alguna indicación de que su trabajo bien hecho puede conducir a algún tipo de molestias, persecuciones o situaciones de riesgo para ustedes? Gracias. Merci. Jordi Solé. Gracias. Jordi Solé. Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Yo, en primer lugar, también quiero felicitar al comisionado Palacios y a toda la Comisión de la Verdad por su meritorio trabajo, un trabajo que han desempeñado durante casi 4 años, que ha sido un trabajo complejo, sensible, un trabajo de justicia hacia las víctimas y que ha tenido como materia prima, digamos, el trabajo sobre el dolor y sobre la violencia. Y por lo tanto, quiero expresarles mi gratitud y mi felicitación. Entiendo que el resultado final de la Comisión de la Verdad, este informe, es un instrumento para consolidar la paz en Colombia. Es un ejercicio de memoria. Ustedes intentan proponer una narrativa de la verdad para que esta narrativa pueda ayudar a cerrar heridas y, por lo tanto, la reconciliación, que será un proceso largo y también muy complejo, pero que es absolutamente necesario. Y es una narrativa de la verdad en un conflicto de casi 60 años, con millones de víctimas, pero aunque parezca difícil de creer, es un conflicto que hay sectores que han intentado negar la misma existencia de este conflicto, ¿no? Y por lo tanto es un ejercicio absolutamente necesario el que ustedes han hecho. Dicho esto, creo que vale la pena recordar que Colombia hoy es un país formalmente en paz, pero que sigue teniendo mucha violencia, con un acuerdo de paz absolutamente crucial, trascendental, pero no es un país completamente en paz, ¿no? En el año 2021 las estadísticas nos dicen que 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, que Colombia sigue siendo el país donde es más peligroso defender la tierra, el medio ambiente, y podría poner muchos nombres de las víctimas recientes de este conflicto. Todas las víctimas se merecerían ahora que yo mencionara su nombre, pero quiero mencionar un nombre específicamente, que es el de Breiner David Cucuñame,
el niño de 14 años del pueblo Nasa, miembro de la Guardia Indígena, que fue asesinado a principios de año por defender su territorio y cuyo asesinato sigue impune, ¿no? Por lo tanto, recordar que el contexto sigue siendo un contexto de violencia y de conflicto. Y finalmente, en tercer lugar, mi pregunta sería ¿qué efectos ustedes esperan que produzca el documento y concretamente la parte de recomendaciones del documento, ¿no? Y hay unas conclusiones con unas recomendaciones que son bastante concretas, que implementarlas implica pues llevar a cabo unas reformas importantes. Si ustedes creen que sus propuestas pueden ser, digamos, también un instrumento para llevar a cabo estas reformas estructurales necesarias que yo creo que necesita Colombia, y también es decir, ustedes no han intentado sentar la verdad jurídica de lo que pasó. Ustedes sientan una narrativa, pero hay otros instrumentos, ¿no?, del Sistema Integral para la Paz que sí que algún día tendrán que sentar una, digamos, entre comillas, verdad jurídica, y después también está la necesidad de seguir buscando las personas que han sido dadas por desaparecidas. Entonces, la pregunta es si ustedes, su informe, puede ayudar a los otros componentes del Sistema Integral para la Paz a desarrollar y acelerar sus trabajos. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Manu Pineda para The Left. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, agradecer al comisionado Palacio su presencia aquí. Es un honor y un placer poder contar con usted aquí. Es importantísimo este informe, un informe de 8.000 páginas que recoge la realidad de más de 50 años de guerra contra el pueblo colombiano, en el que podemos ver, pues, los testimonios de más de 28.000 personas que dan, bueno, son estremecedores, pero datos concretos. Más de 121.000 desaparecidos, más que en todo el cono sur. 6.400 falsos positivos, que eso me imagino que todos sabemos, que son jóvenes a los que han asesinado bajo pretexto de que tenían algún vínculo con la guerrilla, cuando luego resulta que era falso. Era una forma sistemática de asesinar a los jóvenes. Todavía hoy, hacía referencia el colega, de que es verdad que hay una paz formal, pero no real. Todavía hoy se siguen asesinando. Ayer, salvo que esta mañana hayan asesinado uno nuevo, ayer se asesinó al último de los excombatientes, de los firmantes de los acuerdos de paz. Y llega en un momento, este informe llega en un momento inmejorable. Llega en un momento inmejorable porque ha conseguido llegar hasta aquí a pesar de los obstáculos permanentes del presidente Duque, un presidente que anunció en su campaña electoral que haría trizas los acuerdos de paz y ha estado a punto de hacerlo, pero a pesar de los obstáculos habéis conseguido salir adelante, habéis conseguido sacar esta joya que tiene que servir para este objetivo, que es de la justicia, la paz y la reparación. No tiene un objetivo judicial, eso habrá en otro estamento, sino simplemente que se esclarezca la verdad para que no se repita. Y en ese sentido creo que llega en un momento inmejorable, porque afortunadamente ahora tenemos un gobierno, o se ha elegido a un gobierno, un presidente que sí apuesta por la paz. Yo, más que hacerle preguntas al comisionado Palacio, quiero hacer una reflexión sobre nosotros, sobre la Unión Europea. Aquí en esta misma sala, quizás, no me acuerdo si era esta o otra parecida a esta, hace poco más de un año, en junio del año pasado, cuando pedíamos a la representante del Servicio de Acción Exterior que se aplicara la cláusula democrática a los acuerdos de comercio, la cláusula de respeto a los derechos humanos, se nos decía que no, porque estos crímenes no eran sistemáticos.
Con estos números me parece que deberíamos de pensar, si no son sistemáticos, 121.000 desaparecidos, 6.400 falsos positivos, los asesinatos que siguen habiendo todos los días, los crímenes que se están llevando a cabo desde la convocatoria del paro nacional del 28 de abril del año pasado hasta ahora, y que no hemos sido capaces en este Parlamento de poder debatir sobre esto, a pesar de que lo hemos intentado varias veces, hemos intentado llevarlo al Pleno y no hemos conseguido que se debata con eso. Creo que tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros, sobre el papel que puede jugar la Unión Europea. Mirando para atrás, no tiene arreglo lo que hayamos hecho, pero creo que sí tendríamos que hacer una apuesta clara por ahora que hay un gobierno que apuesta por la paz, apoyarlo para que sea fructífero. Muchas gracias. Gracias, Manu. Isabel Santos. Muchas gracias, Isabel Santos. Presidenta, primero me quería dirigir una palabra de reconocimiento por su trabajo, comisionado Palacios, que es un trabajo muy importante, como todos lo habemos dicho. Pero sin justicia no habrá paz. Entonces, bien, que entiendo que este informe no tiene una finalidad de justicia, pero es un principio de investigación, de tratamiento de información, que es una buena base para que se construya un trabajo de hacer justicia, de hacer una justicia transicional. Entonces, lo que le pregunto es esto: ¿qué compromisos tiene usted, qué información, qué reacción de las autoridades colombianas de que, bien, delante de este informe se avance para un proceso de justicia? Porque es, sí, muy importante que hemos tenido un acuerdo de paz, pero la paz necesita algo más profundo. También a todo un trabajo de protección a estas mujeres, que son mujeres buscadoras, que hay que garantizarles seguridad. Estamos a ver aquí mujeres diciendo que bien, que su seguridad no está garantida. Entonces, lo que le pregunto es que bien, que de sus contactos con las autoridades colombianas, ¿cómo se ve todo este tema? Merci, Isabel. Muchas gracias, Isabel. También yo me permito hacer una pregunta a nuestro invitado. Dans le cadre de la Commission Droit. En el marco de la Comisión DROIT se ha hablado de la evaluación del acuerdo de paz y también de la evaluación de la cooperación de la Unión Europea con Colombia. A mí me parece importante contar con todas las quejas que puedan tener ustedes sobre el trabajo que ha hecho la Unión Europea sobre la aplicación del acuerdo de paz del que somos socio firmante. Nosotros hemos reservado fondos económicos para la aplicación del acuerdo de paz, pero para eso necesitamos información correcta. Así podremos apoyar mejor aquellos puntos donde flaquea la aplicación del acuerdo de paz. Usted tiene recomendaciones. Ha dicho también que es importante que la comunidad internacional esté del lado de Colombia, porque no se trata solo de un proceso colombiano. Se trata también de mostrarle al mundo que es posible avanzar hacia la paz sin una mano militar que la acompañe. Por eso nos gustaría tener información de su parte para orientar mejor las actividades que pueda realizar la Unión Europea y la comunidad internacional para ayudar a Colombia, porque como usted ha dicho, están al principio de un proceso. Esas son las recomendaciones, pero lo que cuenta ahora es cómo se van a aplicar las recomendaciones. ¿Cómo podemos nosotros ayudar mejor a su aplicación? Tiene usted la palabra. Muchas gracias a cada uno por las preguntas y que incluso son bastante desafiantes. La primera que tendría que referirme es a la importancia de la escucha. Nosotros recibimos 28.000 testimonios y eso nos llevó a una serie
de documentos que hacen parte de ese acervo de casi 8.000 páginas que están allí y pueden empezar a acceder a esos textos. Sin embargo, es muy importante que miremos la integralidad del informe de la Comisión, que tiene que ver con los procesos de escucha, una serie de videos, una serie de audios, incluso apuestas sonoras que colocamos en la plataforma, porque eso nos habla del desafío que tenemos para la convivencia. Un país que se fue a la guerra porque no fue capaz de escucharse, hoy con esos testimonios le queremos mostrar que sí es posible un país hoy hablarse. Y afortunadamente, digo yo, con este informe lo que abrimos es una puerta. Sin duda, identificamos a los responsables hoy con mucho más deseos de hablar. Y es impresionante esas 10 millones de víctimas que dejó el conflicto colombiano con un deseo de escuchar las explicaciones. O sea que hemos abierto la puerta, pero el primer desafío que Colombia tiene en estos momentos es cómo continuar esos ejercicios de diálogo social, de escucha entre víctimas, entre distintos, entre empresarios. Es impresionante los últimos días cómo llegaban solicitudes a la comisión de sectores del sector privado, de los empresarios, de querer ahora sí sentarse a hablar en mayor profundidad, de las fuerzas militares, de los paramilitares. O sea, encontramos una oportunidad hoy y yo creo que el informe ha logrado precisamente. Entonces, la primera tarea es que ojalá la comunidad internacional nos siga acompañando en la profundización de esos ejercicios de escucha que sin duda son los que nos permiten aliviar los dolores. Tenemos un país que está despedazado por todos los lados y si no aliviamos esos dolores, pues sencillamente la convivencia no va a ser posible. Entonces, ese es el primer ejercicio que debemos. Y allí nosotros recomendamos que se cree una institucionalidad para la paz, ¿cierto? Ojalá que antes de que se cree esa institucionalidad para la paz, las puertas no se dejen cerrar y a través de distintos procesos organizativos se pueda continuar esa escucha y esa experiencia de la Comisión. Sin duda, tenemos riesgos de volver a la violencia. Sin duda, lo que está pasando en los territorios, lo que está pasando en el Catatumbo, lo que está pasando en la Orinoquía, en Tumaco, en Buenaventura, en Chocó, en muchas regiones es desastroso. Pero nosotros nos apegamos a esta esperanza, insisto. Si Colombia no aplica las recomendaciones que están ahí, que de cierta manera son como una especie de vacuna para una enfermedad que tenemos, esa guerra, pues seguramente no va a ser posible aliviarnos. Y estas recomendaciones se deberían cumplir tal cual como fueron pensadas, porque buscan atacar cada uno de los factores de persistencia del conflicto armado. Por ejemplo, el fenómeno del narcotráfico no va a ser posible resolverlo sin una apuesta colectiva y global. Colombia solo no podrá, ahí necesitamos también el concurso de la comunidad internacional. Los asuntos de seguridad, los asuntos de esas economías que se mueven en esos territorios, economías incluso lícitas. En el capítulo étnico anunciamos 17 macroterritorios con conflictividad étnica y ahí interpela un sentido del desarrollo también internacional y el desarrollo en esos territorios. Esperaríamos que estas recomendaciones tengan los efectos precisamente que esperamos y que logren avanzar. Nosotros, el drama de la desaparición forzada sin duda es uno de los dramas terribles y créanme que es muy desafiante lo que avisoramos en clave de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Con Bojayá tuvimos una experiencia en la identificación de 86 personas. Y nos demoramos aproximadamente 2 años, una experiencia que yo la califico dolorosa, pero muy importante y sanadora. El desafío que tiene Colombia es encontrar a los desaparecidos y cómo llevarle ese alivio a las personas que están esperando. Pero esa unidad necesita gran fortalecimiento para los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna
y esos procesos son bastante difíciles de concertar y de llevar y ejecutar. Entonces, ahí también, en clave de justicia, del sistema integral, pues es sin duda que vamos a requerir un apoyo. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días con la Jurisdicción Especial de Paz, acabamos de terminar una audiencia donde precisamente la FARC reconocía el delito del secuestro, por ejemplo. Eso no se daba en otros momentos. Eso se está dando ahora a partir de este trabajo de la justicia transicional que hemos emprendido, y yo creo que eso es esperanzador. Y a mí me parece que el diseño del acuerdo de paz identificó un fenómeno en Colombia que calificamos ahora también en la comisión como un gran hallazgo, y es el fenómeno de la impunidad. Precisamente somos conscientes de ese rezago, pero creo que el mismo ejercicio que se quiere impulsar desde el sistema integral pues es valioso. Y allí también, incluso en las recomendaciones, estamos señalando qué es lo que se debe cambiar precisamente para disminuir esos niveles de impunidad. Lo que menos se investiga en Colombia casi son los asesinatos de líderes y lideresas en esos territorios. Entonces, ¿cómo vamos a superar? Porque mucha gente incluso recurre a la violencia porque ha recibido tanto dolor y tanta violencia que no ve otra alternativa. Entonces, esos niveles de impunidad los tenemos que resolver. Yo creo, y sin duda, que el informe está generando un efecto, por un lado, positivo, pero por otro lado también con angustia sí debo señalar que tenemos preocupación con el personal y algunos de nuestros colaboradores, investigadores que estuvieron recibiendo los testimonios en los territorios y que todo el mundo, o es fácil identificarlos, y seguramente se vendrán retaliaciones. Pero también yo tengo mi temor como comisionado. En un mes dejaré de ser comisionado y me tocará volver a mi territorio y no sé cómo me esperarán las retaliaciones allí. Entonces, creo que estar alerta sobre todo el equipo de la comisión es muy importante. Es muy importante porque estos procesos después seguramente... Pero yo confío también en que ojalá las autoridades puedan tomar las medidas preventivas y puedan asegurar esa protección no solamente a los comisionados y comisionadas, insisto, es muy importante también a los comparecientes. Y aquí quisiera señalar, por primera vez hemos avanzado en algunos miembros de la fuerza pública que incluso han querido contar la verdad sobre los hechos de falsos positivos, por ejemplo. Pero algunos están recibiendo amenazas. O sea, también tenemos angustia y preocupación con parte de esos responsables. Pero nos angustia los responsables que participaron en el proceso de justicia y paz cuando llevan 8 años sin definir su situación y están subiendo y bajando las escaleras de las audiencias y no pueden participar en los procesos de reincorporación. Entonces, ahí tenemos unos grandes desafíos en cuanto a esos procesos de seguridad y protección, y pues la invitación también es a que ojalá desde sus oficios políticos y relacionamiento con nuestro Estado pues puedan estar también vigilantes y acompañándonos en este tránsito que queremos hacer. También coincido que sin justicia no habrá paz, pero sin verdad mucho menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a Leonor Beiras, que es jefa de delegación adjunta para América Latina. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por esta presentación donde se han presentado los elementos principales de la recomendación y del informe. Quisiéramos expresar antes que nada nuestra profunda admiración por el excelente y valiente trabajo de la Comisión para la Verdad con las dos otras instituciones para la paz de transición. Son contribuciones muy importantes para la paz y la reconciliación en Colombia.
El informe final de la Comisión para la Verdad es un hito histórico del proceso de paz. La presentación del informe es la culminación de 4 años de duro trabajo y es el principio también de una fase crucial: la difusión, comunicación y la aceptación de la verdad que ha decidido confrontar Colombia y de superar para evitar volver a cometer errores. El diálogo social y los espacios creados entre las víctimas y los autores de la violencia ha sido un proceso extremadamente difícil. Muestra el poder transformativo de que la verdad, la admisión de la culpabilidad y el tema dificilísimo del perdón son importantísimos en la sociedad. Gustavo Petro, presidente electo, participó en la ceremonia oficial de la presentación del informe y esto lo consideramos muy valioso y también ha apoyado las recomendaciones del informe. La Unión Europea ha apoyado política y económicamente y seguirá apoyando a las 3 instituciones. Somos el donante principal de la Comisión para la Verdad y nuestro apoyo continuará más allá del mandato de dicha comisión. Es importante apoyar su legado y también la difusión del informe y sus recomendaciones. El acuerdo de paz y la justicia para la transición son algo único. Es algo importantísimo para inspirar y ayudar a otros países que buscan paz y reconciliación. Por eso es importante difundir el informe no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Algo que la Comisión Europea apoyará plenamente. La Unión Europea está comprometida a apoyar plenamente la paz en Colombia y también la aplicación completa del acuerdo de paz. En coordinación estrecha con otros socios internacionales vamos a seguir con este apoyo mientras sea necesario para la reconciliación y para evitar volver al pasado. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por las diferentes intervenciones. Como saben, vamos a contar con una misión en diciembre a Colombia y Venezuela. Y espero que entonces tengamos la ocasión de reunirnos con los diferentes actores para seguir trabajando en esta cuestión de la paz en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias por sus recomendaciones y continuaremos dándole seguimiento a este proceso desde la Unión Europea. Muchas gracias.